Buenos días, somos Sonia Díaz Navarro y Santiago Sánchez de la Parra Pérez y esta ponencia se titula El patrimonio arqueológico en tus manos, réplicas 3D para profundizar en el conocimiento de la prehistoria. Además de nosotros, los autores de esta comunicación son Cristina Tejedor Rodríguez y Manuel Rojo Guerra. El estudio del patrimonio arqueológico y de la cultura material en general es un pilar fundamental para entender las sociedades prehistóricas, teniendo en cuenta que estas son ágrafas y son los vestigios a partir de los cuales podemos acercarnos al estudio de estas poblaciones. Normalmente en las asignaturas de prehistoria, generalmente en la universidad, para explicar estos contenidos se suele apoyar el profesor de material gráfico en 2 dimensiones generalmente, como fotografías, vídeos, diapositivas, y complementa esta teoría con visitas a museos, a yacimientos y a centros de interpretación. Este año, debido a la pandemia COVID-19 que sufrimos desde marzo, estas salidas complementarias a las asignaturas se han visto impedidas y, por lo tanto, en este contexto surge este proyecto. Tenemos que decir que este proyecto se realiza gracias a que se ha conseguido que sea un proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de Valladolid y calificado como destacado, y lleva el nombre que hemos dicho al principio de la ponencia, ¿no? el de esta conferencia. El propósito de este proyecto es crear una colección de referencia de réplicas del patrimonio prehistórico europeo, réplicas hechas en impresión 3D, FDM, realizadas de principio a fin por parte del alumnado. Por tanto, los objetivos son 3. Principalmente promover un aprendizaje activo y óptimo de esa cultura material, fundamental a la hora de estudiar y de explicar la prehistoria europea. En segundo lugar, actualizar esa colección de referencia que sería del departamento, ¿no? A partir de esas réplicas 3D que han sido elaboradas por el alumnado. Y por último, provocar o motivar esa familiarización del alumnado con las nuevas tecnologías, ¿no? Tan necesarias hoy día para aplicar en diferentes campos, y sobre todo la aplicación de estas tecnologías al patrimonio arqueológico. Si pasamos al apartado de metodología, debemos tener en cuenta que el proyecto se divide en diferentes partes que se desarrollan a lo largo de todo el curso. En primer lugar, cada alumno debe seleccionar un modelo digital en 3D relacionado con los contenidos de la asignatura. Estos modelos digitales los obtienen tras una búsqueda en repositorios tipo Sketchfab, Morphosource, African Fossils o My Mini Factory, todos ellos online y todos ellos de descarga gratuita, todas las piezas. Tras su descarga deben enviarlo al profesorado y tras el visto bueno de ese profesorado deben empezar a preparar los modelos para su impresión en 3D con el software Cura Ultimaker, también de libre acceso, de descarga gratuita. Una vez preparado, ya está laminado el objeto digital en 3D, se envía a las diferentes impresoras con las que cuenta en primer lugar el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y en segundo lugar el Fab Lab de Valladolid, el laboratorio de nuevas tecnologías de impresión 3D de la misma universidad. Se imprimen las piezas según los criterios seguidos por los alumnos y se le devuelve al propio estudiante. En esta fase el estudiante debe lijar la pieza en un primer momento, debe postprocesarla por completo, pero se divide en un pequeño lijado para limar asperezas y pequeñas impurezas propias de este tipo de impresión. Debe aplicar varias capas de resina epoxi para uniformizar toda la superficie de manera correcta y posteriormente aplicar una pintura acrílica y por último el barnizado para que se conserve todo el proceso. Todas estas fases han sido tutorizadas por parte del profesorado a partir de diversos seminarios formativos y reuniones de seguimiento de carácter mensual con los alumnos.
con respecto a la evaluación del proyecto, debemos también tener en cuenta varias partes. En primer lugar, con un 10% en la nota final de cada asignatura, de Prehistoria 1 y Prehistoria 2 del grado de Historia de la Universidad de Valladolid. Con ese porcentaje de nota cuenta la similitud de la pieza respecto al original, ya sea pues un cráneo, ya sea una maqueta de un yacimiento arqueológico, lo que sea, y se tiene en cuenta tanto el tamaño como el aspecto como la calidad final de ese postprocesado. Además, cada alumno debe exponer la pieza que ha escogido, que ha preparado, que ha impreso, y debe explicar al conjunto de la clase un pequeño contexto cronocultural, arqueológico y geográfico de la pieza. Toda esa explicación, toda esa presentación por parte de cada alumno supone un 15% en la nota final. Pero es que además cada explicación por parte de cada alumno forma un complemento al temario general que forma parte del examen final. Por tanto, cada alumno debe aprender del trabajo de sus compañeros. A continuación vamos a hablar un poco de los resultados esperados. Tenemos que tener en cuenta que es un proyecto que ha comenzado en este curso, en este primer cuatrimestre, y por lo tanto en octubre. Por tanto, todavía no hemos podido desarrollar el proyecto por completo porque todavía no ha llegado a ese momento de la exposición del alumnado ni al examen final para poder hablar de resultados sólidos, simplemente los que esperamos de este proyecto, ¿no? Aquí hemos enunciado algunos de ellos, pero bueno, los más principales, los más importantes, es que consideramos que este tipo de actividad fomentará que los alumnos tengan un papel más activo en el desarrollo de la asignatura. Creemos que además servirá para que acepten de otra manera la asignatura, que en muchos casos este tipo de asignaturas tan teóricas y con tanto contenido pues como que les cuesta más que otras más prácticas, ¿no? Que las lecciones sean más dinámicas, porque además las réplicas se llevan a clase y se utilizan como apoyo a toda la explicación del temario, que el alumno adquiera una mayor motivación y, como decimos, se implique más, que además les ayude a asimilar los contenidos y determinados conceptos de la asignatura. Sobre todo vemos a partir de evaluando los años anteriores, que tienen grandes dificultades a la hora de entender, por ejemplo, el proceso de evolución humana y los cambios morfológicos que se suceden en la anatomía craneal, por ejemplo. Entonces, estos fósiles les pueden ayudar estas réplicas en 3D les pueden ayudar a entender mejor esos cambios, ¿no? También para las decoraciones estilísticas que se van sucediendo a lo largo de la prehistoria en esa cultura material, etc. Además, por último, consideramos fundamental esa familiarización de los alumnos con las nuevas tecnologías, que, como decimos, es fundamental y cada vez más importante de cara a su futuro laboral, ¿no? Y sobre todo esa vinculación de las nuevas tecnologías y el patrimonio arqueológico. Y además todo esto sirve para que el departamento cada vez tenga una mayor colección de referencia que pueda ser utilizada por todos los alumnos, y que esa colección de referencia ha sido elaborada de principio a fin por parte del alumnado. Por último, queríamos agradecer de nuevo al Fab Lab de la Universidad de Valladolid por cedernos sus 15 impresoras y permitir que esta actividad sea posible y se desarrolle en los tiempos deseados. Muchas gracias por su atención.